voy a compartir la pantalla con la presentación. Me dice Elvia cuando esté ya en tipo presentación. Adelante, doctor, ya puede poner su presentación. ¿Ya se puede ver? ¿La pueden ver o no? Hola. No se ve, doctor, no se ve su presentación. Vamos a compartir. Ya va a aparecer, ya va a aparecer. Algo, Muy bien. ahí está. ¿Listo? Muy ¿La bien, pueden sí, ver? doctor. Sí, como no. Ahora póngale en modo presentación, por favor. Ok, Muy bien. no, ahí está modo presentación. Excelente. Ahí tienen entonces, primero de todo, felicitaciones a mi compañero y amigo, el doctor Jesús Villarroel, por tremendo homenaje. Gracias por permitirme estar con ustedes. Hoy me toca entonces la epidemiología de la consulta pediátrica en Venezuela. ¿Qué ha pasado? Vamos a ver si les puedo dar alguna información general. Yo creo que Alejandro hizo un esfuerzo muy grande en presentarnos de una manera u otra el contexto nacional antes de la pandemia en el área de las vacunas, un esfuerzo muy bueno, muy claro. Yo creo que ya iniciando la pandemia, el mismo secretario general de las Naciones Unidas habló sobre los riesgos en los niños y es lo que hemos venido viviendo en los últimos meses, en el último año específicamente. Tenemos grandes problemas con la educación. La educación a distancia se ha dado parcialmente y muchísimos niños se han quedado sin educación. El tema de la alimentación que está conectado a la educación, esa comida, los comedores en las escuelas perdieron ya la capacidad de darlo y se ha disminuido de manera importante. Hay problemas de seguridad. Estamos hablando de la seguridad del niño dentro del mismo hogar, violencia familiar, la gran cantidad de problemas que ha tenido la humanidad completa en poder adaptarse a esta nueva realidad. Y por supuesto, un área que es poco conocida o por algunos, como es el ciberacoso o los temas de acosos a través de las redes sociales. Y por último, el grave problema que todos vivimos en el sector salud, que es todas las dificultades que han existido para poder volver a retomar la consulta pediátrica tal cual la conocemos. Entonces, ellos insisten también que se le tiene que dar una prioridad, que yo dudo que se le hayamos dado en nuestro país, especialmente a los niños más vulnerables. Estamos hablando de los niños que se encuentran migrantes, que sabemos que ha sido un número gigantesco, los niños refugiados, los niños desplazados, los indígenas y los niños que tienen grandes carencias económicas. Venezuela, contexto Venezuela. Línea de pobreza 2019, alcanzábamos ya prácticamente la pobreza total un 96% y la pobreza extrema un 80% de la población venezolana. Esto es antes de la pandemia. Las coberturas de saneamiento ambiental no llegan en Venezuela al 24%. Estamos con unos problemas terribles con respecto a la capacidad que tenemos de entregar agua potable y siquiera de entregar el líquido para los hogares. Hay un tema de inseguridad alimentaria. Tenemos que Venezuela en estos momentos ya tiene un 31% de la población desnutrida y por supuesto aquí se ocupan, la mayoría son los menores de 5 años, los niños. Tenemos un tema que pocas veces tocamos, como es el tema de la demografía. En estos momentos, aquí tenemos una gráfica que nos presentó la gente de COVID, donde haciendo un análisis sobre las proyecciones de la población de acuerdo al último censo realizado, vemos que las Naciones Unidas empiezan a decirnos que Venezuela ha cambiado su estructura familiar y que hay grandes grupos poblacionales que han salido del país. Estamos hablando de la población más productiva, pero esto incluye muchísimos niños e incluye también adultos. Y entonces cuando vemos la pirámide vemos que hay un cambio en la estructura poblacional que hasta este momento no se conoce con exactitud. Se tienen unas buenas estimaciones y ya sabemos que han salido al menos 1,5 millones de niños de Venezuela en los últimos 3 o 4 años. Por lo tanto, las cifras de población venezolana no se conocen bien, hay unas estimaciones,
Aquí les estoy dando las últimas estimaciones que nos ofrece UNICEF, las Naciones Unidas, donde estamos hablando de 28.704.000 habitantes en Venezuela, con una mortalidad para menores de 5 años de 24,2. Esta mortalidad la veremos más adelante. Ya nuestro compañero Alejandro Crespo nos habló del tema de la cobertura vacunal, una enfermedad que había sido controlada durante más de 23 años, reaparece en Venezuela, y todavía Venezuela en los últimos 3 años o 4 años que estamos combatiendo contra la difteria no ha podido disminuir los casos. Los ha disminuido de manera importante, pero se mantienen todavía casos. Es decir, esto nos demuestra el desafío que tenemos con el Plan Nacional de Vacunación. Aquí hay un dato que es muy, muy duro, que es la expectativa de vida. En la raya azul aparece Venezuela y hay una raya entre roja y una verde que nos indica dónde está Sudamérica y Latinoamérica en general. Como nos damos cuenta, la expectativa de Venezuela siempre fue superior al resto de América, hasta que comenzamos a mediados de los 2010, donde ya Venezuela se incorpora al mismo grupo y pasa a una pérdida del número de años de esperanza de vida de todos los venezolanos, que se estima para el año 2020 que es alrededor de 3 a 4 años de pérdida de la esperanza de vida. O sea, tenemos unos indicadores negativos, y aquí tenemos la tendencia de la mortalidad infantil en menores de 5 años por la UNICEF, y vemos cómo Venezuela en este eje están desde 1990 hasta el año 2019, y vemos cómo esa curva que venía disminuyendo de manera importante hasta los años 2010 se estabiliza, y luego a partir del año 2015-2016 aumenta de manera muy importante y alcanza cifras de mortalidad infantil en menores de 5 años que se aproximan a mediados de los años 90. Es decir, hemos retrocedido al menos 20-25 años en mortalidad infantil. Cuando hablamos aquí de la mortalidad infantil y nos comparamos con nuestros pares de Latinoamérica, esta raya que están aquí, la ven, es Latinoamérica, que viene descendiendo de manera importante y continúa descendiendo, y se estima que en el futuro así será. Y fíjense Venezuela en esta raya azul, como venía descendiendo de manera importante, pero a mediados del año 2010, 2015, esto empieza a aumentar y Venezuela se mantiene más elevado que el resto de América una vez más. Dificultades que tiene el sector salud en estos momentos, reconocido así por el rector de la salud, el ministro de Salud. Primero, que el sector no cuenta con recursos económicos, que tenemos un deterioro de la infraestructura sanitaria, los hospitales y consultorios como nunca visto. Hay fallas en los servicios básicos como agua, electricidad, los ascensores, las calderas. Todos los que trabajan en hospitales lo conocen y lo saben, en los ambulatorios. Hay fallas en los equipos médicos y no hay reparación de esto, y hay fallas enormes en el mobiliario médico, camas, clínicas, colchones que están destrozados y que requieren definitivamente o una recuperación o adquirir nuevos. Hay un déficit en los insumos médicos muy importante. Hay una migración del personal de salud, especialmente de los más calificados. Ya vemos que Venezuela tiene una carencia ahorita de médicos especializados, y en el área de pediatría ya vemos que hay muchísimos hospitales que no cuentan ni con pediatras y muchas veces, perdón, ni con especialidades pediátricas, y ya en muchos otros hospitales empieza a ver la carencia de los pediatras. Los servicios odontológicos son deficitarios e inoperativos. La dificultad para la atención de las patologías de alto costo se ha hecho imposible. El riesgo de enfermedades y de brotes epidémicos por enfermedades infecciosas inmunoprevenibles o no están otra vez en alza. Hay un déficit y una falta de acceso a las vacunas, ya explicado por Alejandro Crespo. Hay dificultades al acceso de anticonceptivos y de preservativos. Por eso nos mantenemos siendo el país con el embarazo en adolescentes más alto de toda América Latina. Y hay una dependencia de la ayuda internacional y del financiamiento externo por a través de ONG o de organismos internacionales muy alto, que cada día se hace mayor, y hay una pandemia que entra en el año pasado. Esta pandemia ha afectado a todo el personal sanitario. Sabemos que en todos los estados ha ocurrido, y también sabemos que muchos de este personal sanitario, pediatras,
que han sufrido directamente el embate de la epidemia, tanto en los establecimientos de salud o como ciudadanos comunes en sus casas y familiares. Tenemos un problema de que las estadísticas de COVID, especialmente en algunos temas importantes para los pediatras, no están claras. Por ejemplo, en los síndromes el síndrome inflamatorio multisistémico en niños, vemos que hasta el 8 de febrero de este año, Venezuela no reportaba ningún caso, situación que muchos de los pediatras hemos oído y tenemos registrados casos, y fíjense que no aparecen registrados en los informes oficiales de la Organización Panamericana de la Salud. ¿Qué es una consulta pediátrica y qué es una consulta de niños? Esto lo discutía yo brevemente con el doctor Unidas Urbina, y definitivamente la consulta pediátrica es la que atiende a los niños, pero los niños pueden ser atendidos tanto por médicos generales, médicos familiares, personal de salud o por pediatras. El día de hoy les voy a conversar un poco más sobre la consulta de niños y especialmente algunas estadísticas que traigo para ustedes en revisión de años anteriores. Uno, recordemos qué ha pasado a nivel del mundo. El COVID vacía las consultas de pediatría. Esto, por ejemplo, en España, en 30 años nunca se ha visto así. Han disminuido no solamente la consulta, sino que además hay la sospecha claramente detectada de que muchas de las enfermedades por transmisión aérea han disminuido de manera importante porque las aglomeraciones, el distanciamiento y la interrupción de los colegios en la mayoría de los países ha hecho que no se produzcan epidemias y brotes que habitualmente veíamos en el mundo. Estamos viendo entonces que también otro fenómeno que ustedes deben constatar y que sería bueno estudiar en Venezuela, como es el hecho de que muchos padres están dejando de llevar a sus hijos cuando presienten a cualquier tipo de actividad, inclusive a la calle, cuando presienten o sienten que el niño está enfermo y están tomando más cuidado. Eso puede ser tomado como un aspecto positivo. Hay cambios en las prácticas pediátricas que han ocurrido durante la pandemia. La tasa de disminución en varios hospitales superó el 70%, se está hospitalizando mucho menos, se está hospitalizando una reducción importante en el número de ingresos de internación registrados en las salas pediátricas. También hay aspectos que son muy negativos, como es la disminución del control de puericultura, el control pediátrico habitual. Los programas de detección han disminuido de manera importante, y las pruebas, inclusive pruebas de despistaje que se hacían de forma rutinaria, como los cribados neonatales, también han disminuido, no solamente en Venezuela, sino en el resto del mundo. También han disminuido muchísimas consultas como de fisioterapia, terapias ocupacionales, terapias de lenguaje y de nutrición, lo cual indudablemente va a traer consecuencias que todavía no hemos podido calcular. Hay un tema que lo dejo en el aire, pero que sería interesante trabajar. ¿Cuánto cambiará la práctica de la consulta pediátrica ahorita en un futuro, una vez que pasemos la pandemia del COVID-19, que parece que viene a quedarse por un largo tiempo? Conclusiones que saca este artículo, muy interesante, que lo recomiendo. Los cambios en la práctica pediátrica son impulsados, son la identificación tardía de enfermedades, está ocurriendo graves, una falta de atención de rutina para afecciones crónicas, reaparición de trastornos debido a pruebas de detección neonatales incompletas. La pandemia ha causado demoras e interrupción significativa de los programas de vacunación estándar, y solo en el futuro podremos saber qué realmente ocurrió, y espero que ustedes nos ayuden a tratar de entender qué ha ocurrido durante el pasado para prepararnos en un futuro mejor. Telemedicina, esto ha sido algo que en Venezuela se ha visto con un crecimiento importante. Los pediatras estamos haciendo mucha telemedicina ya desde hace muchos años a través de los mensajitos de texto, el WhatsApp, videoconferencias, videollamadas, etcétera. Creo que esto ha aumentado de manera importante y se ha visto, pero sobre todo en la consulta privada, en la consulta del pediatra. No sé el sector público cuánto ha utilizado este sistema, porque sabemos que el sistema público no cuenta ni siquiera con una conexión de internet en la mayoría de los hospitales. Entonces, esto sería una de las soluciones muy interesantes, pero en este momento pareciera solamente restringida al subsector privado. Ellos sacan unas conclusiones, no voy a tomar el tiempo de esto, creo que es un tema que debemos discutir los que hayan tenido la experiencia y poder manejarlo para ver cómo trasladamos esto a todo el sector salud y en especial a la atención de los niños.
Morbilidad. Vamos a hablar un poquito sobre morbilidad, porque en esto sí tenemos algunos datos que yo quería compartir con ustedes. Recordemos que la morbilidad es simplemente ese dato, esa frecuencia de lo que ocurre, una enfermedad o una anomalía que uno la lleva en el tiempo, y esto permite hacer muchos análisis. Entre los análisis más importantes es conocer la situación de salud del área específicamente pediátrica. En este caso nos permite planificar y evaluar acciones de salud, nos permite conocer un dato que la mortalidad no nos permite, que qué es lo que, qué es lo que lleva a la consulta, y conocer un poco sobre la calidad de vida de nuestros niños. Y por supuesto, nos permite hacer seguimiento a programas sanitarios de lucha y control de enfermedades. Hay un nuevo clasificador que debería entrar en funcionamiento en enero del año 2022 a escala internacional. Todavía nos mantenemos con el nuevo clasificador internacional de enfermedades y problemas relacionados a la salud, que es el CI-10. Se sigue manteniéndose, y los datos que vamos a trabajar ahorita son basados en este clasificador internacional de enfermedades, que como su nombre lo dice, no solamente es de enfermedades, sino también de muchos otros eventos que están relacionados a la salud. El dato de morbilidad que tenemos actualmente es el último que tenemos, el del año 2013. Esto nos va a permitir conocer qué estaba ocurriendo. Les saco unos datos extraídos de este anuario, en el cual vemos las consultas, hospitalización y población para la EPI-12. Vemos entonces que a escala nacional se produjeron alrededor de 80 millones de consultas para una población de 30 millones, y se lograron hacer alrededor de 1.200.000 hospitalizaciones. Esto es lo que nos habla de una tendencia. Esto indudablemente no es el número completo. Sabemos que las estadísticas hospitalarias están muy fallas, que el sector privado rara vez informa, y que el sector público todavía no ha trabajado ni siquiera las estadísticas de los hospitalarios. Pero en general podemos decir que la población consulta al menos de 2 a 3 veces al año, y que un 4% de la población al menos es hospitalizada. Dentro de las consultas y los grupos de población, aquí desagregué los menores de 1 año. Ven que la población es mucho menor al número de consultas. Luego tenemos de 1 a 4 años. ¿Se está viendo la presentación? ¿Aló? ¿Hola? 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 ¿Me escuchan? Sí, doctor, lo escuchamos y lo vemos muy bien. La presentación se ve perfectamente bien. Gracias, disculpa. Entonces, sí, vemos aquí entonces en azul las consultas, y en anaranjado la población. La relación consultas-población es mucho más grande el número de consultas. Todavía el número de consultas es mucho mayor que la población. Situación que se repite en todos los grupos de edad. Cuando vemos la distribución porcentual de la consulta, nos damos cuenta que los menores de 15 años representan aproximadamente el 29% de la consulta, por lo menos en el sector público y en aquellos que informan. Y el otro 18% es de los 15 a los 24 años. Así estamos viendo que 47% de toda la consulta se da en niños, adolescentes y jóvenes adultos hasta los 24 años de edad. Creo que esto es muy importante para poder trabajar sobre esta data y ver cómo se comportan en diferentes zonas del país. Cuando vemos las consultas promedios por grupos de edad, nos damos cuenta que los menores de 5 años son los que agrupan el mayor número de consultas. Fíjense, el número de consultas por cada niño de 1 año de edad es al menos 5 consultas al año. Y en los adultos mayores, 3,3 consultas al año. Entonces se está repitiendo que los extremos de la vida son los que más realizan consultas. Cuando hablamos de la hospitalización, sí es interesante ver cómo los menores de 1 año son los que generalmente producen el mayor número de consultas. Sería interesante ver cómo están las estadísticas hospitalarias para ver si el contraste que tenemos entre este número que aparece de acuerdo a las cifras nacionales. El otro grupo que también se afecta mucho es el grupo de 65 años y más, que también tiene mayor número de hospitalización. Y por último, el grupo de 15 a 24 años,
que generalmente está representado por las mujeres en edad de reproducción. Estamos dados por la hospitalización por obstetricia en el caso de las parturientas. Entonces vemos que este es el comportamiento de hospitalización en Venezuela. Cuando vemos la distribución de las consultas por población, esto lo vimos anteriormente, vemos que los niños definitivamente menores de 5 años representan un número de consultas mucho más elevado que el resto de los grupos, que solamente es equiparado a los adultos de 65 años y más. Hay un dato bien interesante, esto es un estudio que se hizo ya hace muchos años, sería muy bueno volverlo a hacer en cualquier hospital de Venezuela. Este lo hicimos en el Hospital Universitario de Caracas y vimos cómo comparamos las consultas ambulatorias contra las consultas de los pacientes que quedan en observación y los que quedan en hospitalización. Y nos damos cuenta que si bien es cierto, las enfermedades infecciosas y respiratorias son las más importantes, estas vienen variando en cuanto a los niños hospitalizados y los niños ambulatorios. Aquí vemos claramente cómo, por ejemplo, en las consultas ambulatorias, una de las terceras causas es los traumas y envenenamientos, mientras que en observación solamente queda como cuarta causa de consulta y en hospitalización de sexta causa de consulta, y así ocurre con otras enfermedades como la de oídos, ojos y oídos, como de piel, que ocupan una gran cantidad de consultas a nivel ambulatorio, pero que luego no se ven tanto a nivel de observación o nivel de hospitalizaciones en emergencia. Cuando vemos las primeras 5 causas de morbilidad de acuerdo a los grupos de edad, vemos que las azules son las infecciones respiratorias agudas de vidas superiores, lo que llamamos vulgarmente el catarro, y vemos que el catarro se convierte en la primera causa de consulta de menos de un año, de 1 a 4 años a 5 a 9 años, y también aparece de 10 a 14 años. Pero vemos entonces cómo ellas van variando ligeramente. Las diarreas aparecen fundamentalmente de un año, de 1 a 4 años, y se siguen manteniendo, sin embargo, ocupan posiciones muy importantes. Vemos entonces que las causas de consulta son muy parecidas para todos los grupos de edad. Cuando hacemos la comparación con las causas de muerte, que creo que es muy importante, nos damos cuenta que las diarreas y las infecciones respiratorias, incluyendo neumonía e influenza, que son enfermedades inmunoprevenibles y que lamentablemente, como nos explicaron en la charla anterior, 2 de estas patologías, tanto para la protección contra la neumonía, contra la protección contra el rotavirus, que habían demostrado ser efectivas en Venezuela y han disminuido las causas de muerte por diarrea, nuevamente desde el año 2017 estamos sin estas vacunas, y esperemos entonces ver cuáles van a ser esas estadísticas que seguramente han empeorado de manera importante. Esto ha sido una de las causas más traumáticas que tenemos los pediatras, porque parte de nuestra labor, que es la defensa de las vacunas, se ha visto ultrajada porque no se está cumpliendo con los esquemas mínimos que vimos que en todas las zonas de América Latina se está cumpliendo. Así vemos entonces cuáles son las conclusiones que yo les traigo a ustedes. Primero, que las consultas pediátricas han disminuido de manera acentuada durante toda la pandemia, tanto las consultas curativas como las consultas preventivas y de cultura han disminuido de manera muy importante. Dime. Tranquilo, siga, doctor. Ok, gracias. Siga, doctor. Las consultas de programas también han disminuido de manera importante en volumen y calidad. No se están entregando medicamentos, no se están entregando insumos y tampoco se está entregando protección para el personal. Esto puede explicar el por qué ha existido una falla muy importante, aparte de que han cerrado la mayoría de los servicios de atención. El personal sanitario debe ser vacunado contra COVID. Somos la primera línea de atención, y vemos cómo ahorita, si bien es cierto, se logró vacunar un pequeño grupo de profesionales de la salud, especialmente en los hospitales Centinela, la inmensa mayoría del personal sanitario se ha quedado sin vacunación, y entonces esto va a hacer que difícilmente muchas de las personas a riesgo acudan nuevamente a sus consultas para retomar las consultas pediátricas y los programas que tanto requieren de nuestra asistencia y de nuestra atención. Por lo tanto, exhortamos
al Ministerio del Poder Popular para la Salud a que nuevamente publique las estadísticas nacionales y los boletines epidemiológicos, los anuarios de morbilidad que tienen más de 7 u 8 años sin publicar y de mortalidad. Y luego también le invitamos nuevamente a retomar la recolección y análisis de las estadísticas de hospitales. Y por último, invitamos a todos los médicos que nos acompañan el día de hoy y del interior que hagan lo mejor posible por recoger los datos, presentarlos en jornadas y presentarlos en las estadísticas nacionales para publicaciones y así contar con alguna data dura que nos permita tomar y conocer mejor la situación. Entonces, no les quito más tiempo, les voy a permitir a ustedes luego más tarde enviar la conferencia para que puedan revisar la data con mayor tranquilidad. Por eso me comprometo con Elvia y con el resto. Nuevamente felicito a nuestro homenajeado, una vez más un gran saludo desde Caracas y muchísimas gracias a todos ustedes por permitirme compartir el día de hoy, el Día del Médico, junto a toda la gente que nos acompaña desde Bolívar y desde el resto de Venezuela. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Ríquez, por su presentación. La próxima presentación está a cargo de la doctora María José Castro, vicepresidente de la Sociedad Venezolana de Policultura y Pediatría. Atención de recién nacidos en tiempo de la COVID-19. La doctora Castro es médico cirujano egresada de la Universidad Central de Venezuela, es pediatra neonatólogo egresada del Hospital Miguel Pérez Carreño, es adjunto al servicio de neonatología del Hospital Miguel Pérez Carreño desde el año 99, es profesora de posgrado de pediatría del Hospital Pérez Carreño, es coordinadora docente de posgrado de neonatología del mismo hospital y es miembro fundador y secretaria de la Sociedad Iberoamericana de Neonatología, consultora de familia, promoción de salud y curso de vida de la OPS-OMS. Con ustedes la doctora María José Castro. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por su participación. Bueno, ante todo, de verdad que quiero felicitarlos porque han logrado reunir un gran público alrededor de esta actividad en estos tiempos abrumadores y sobre todo quiero agradecer participar en esto y quiero sobre todo felicitar al doctor Jesús Villarroel por el merecido homenaje, porque en estos tiempos en el que nos están faltando maestros, nos están faltando los profesores, los líderes que siempre solían acompañarnos en el trajinar, pues es bueno saber que todavía tenemos profesores, que todavía tenemos maestros y que todavía tenemos muchos líderes y la Sociedad de Pediatría va a tratar de que esto siga siendo así. De verdad, mis felicitaciones sinceras. Y bueno, hablar de recién nacido para mí siempre ha sido un placer, todos lo saben. Y en estos tiempos de COVID, pues no me han dado mucha oportunidad de hablar de ellos porque se han portado muy bien los recién nacidos, por fin. Es una población que no ha sido tan vulnerada, es una población que gracias a Dios no ha tenido una gran morbimortalidad, la prevalencia y mortalidad han sido extremadamente bajas para lo que habitualmente hacen estos pequeñitos. Sin embargo, todavía tienen un porcentaje no despreciable, ya que el 2 al 5% de los neonatos nacidos de mujeres que son COVID positivo, para el momento del nacimiento son capaces de dar positivo, es decir, son capaces de ser contagiados. Y algo que sí se ha encontrado son es lo que nosotros llamamos los daños colaterales. Y es que esta epidemia o esta pandemia de COVID ha aumentado la prevalencia de nacimientos prematuros y se ha reportado hasta un 26% de aumento de los partos prematuros en el mundo. Y un súper interesante estudio financiado por la fundación de Bill y Melinda Gates demostró que en 118 países que fueron evaluados aumentó considerablemente la mortalidad como efecto acompañante de la pandemia de COVID, no asociado a COVID, específicamente la mortalidad materna y la mortalidad neonatal. La mortalidad menores de 5 años, pero a expensas de la mortalidad neonatal. Y vean cifras tan altas como 44,7% de aumento en la mortalidad por mes en menores de 5 años en algunos países, la cifra más alta. Y un 38,6% en la mortalidad por mes materna de aumento. Eso es muy grave. Y
las razones por las que ocurre esto son muchas y Alejandro trajo a colación una de las más importantes, que es el cierre de las consultas para realizar el control prenatal o el seguimiento de niños de riesgo. Entonces, las consultas de evaluación de niños sanos o de niños no tan sanos, pues se ha visto mermada. Y por otro lado, el deterioro socioeconómico que se ha dado a nivel mundial, ha aumentado el hambre, ha aumentado la calidad de vida, ha disminuido la calidad de vida de las personas y eso también aumenta la mortalidad, donde esta población es particularmente vulnerable. El modo de transmisión en el neonato es básicamente por gotas respiratorias. No se ha descrito transmisión vertical con evidencia alta. Sin embargo, hay resultados controversiales. Siempre se atribuyó a una dificultad de la transmisión porque la expresión en el trofoblasto, que es los primeros 2 meses o 3 meses del embarazo, podemos no ver la expresión de la enzima convertidora de angiotensina 2, que es la puerta de entrada del COVID, del SARS-CoV-2. Y en este tiempo todavía no se ha expresado, por lo menos hasta la semana 14 no ha ocurrido. Entonces no tiene facilidad para entrar en el embrión y en el feto. Sin embargo, el empezar a hacer pruebas serológicas en estos fetos y en estos neonatos ha generado todavía mayor confusión. De hecho, en China, en Wuhan, muchos de estos investigadores han encontrado resultados muy confusos con la presencia de IgM y de IgG positiva en neonatos de madres que tuvieron COVID severo. Entonces, no se puede descartar esa transmisión transplacentaria en forma tajante, ya que además se ha encontrado el ARN viral en sangre humana. Entonces, quedan las dudas. Ya están saliendo los primeros trabajos que han encontrado ARN viral en placenta, en cordón umbilical, pero hay que descartar si es contaminación o si es realmente transmisión vertical. Entonces, la protección ante un neonato que es sospechoso o confirmado de COVID-19, pues tiene 3 momentos: la atención al nacimiento, la hospitalización y durante la consulta y el seguimiento. ¿Qué protección debemos tener ante un neonato sospechoso o confirmado de COVID-19? Pues saber que la transmisión no es fácil porque suele ser asintomático y realmente no tiene la capacidad de transmitir como un adulto la enfermedad por gotas, pero es un ser humano con una alta dependencia, sobre todo estos bebés que son patológicos respiratorios y que requieren algún tipo de ayuda que genera aerosoles, como es el caso de la intubación, la extubación, la succión de las vías aéreas, la emesis, la ventilación a presión positiva, especialmente cuando esta no es invasiva, por ejemplo el CPAP o las cánulas de alto flujo, la administración de surfactante pulmonar por técnicas menos invasivas o no invasivas, como es el LISA, que va a exponer al operador a la expulsión de estos aerosoles. La práctica de las traqueostomías, las compresiones torácicas también son capaces de generar aerosoles porque se comportan similar a la tos y por eso todo procedimiento que genere tos es capaz de generar aerosoles y transmisión. ¿Cómo debemos protegernos? Entonces, ante los procedimientos generadores de aerosoles o en utilizar la máxima protección, que consiste en los guantes desechables de un solo uso, bata manga larga que sea impermeable de un solo uso, la mascarilla que tenga placa frontal con filtro o los que tienen respiradores purificadores de aire que sean de un solo uso o que por lo menos permitan el lavado, y siempre protección ocular que debe ser lavada o desinfectada después de cada uso. En aquellos procedimientos no generadores de aerosoles o que sean niños de baja dependencia, por ejemplo, un niño que está en el ruminín o un niño que simplemente va a cumplir antibióticos o que está en fototerapia, pues solamente se requieren los guantes desechables de un solo uso, un delantal plástico que cubra la ropa, pero si este no es suficiente, se puede complementar con una bata manga larga, la mascarilla quirúrgica puede ser suficiente para esto y la protección ocular que siempre debe estar disponible. Las medidas universales ante estos niños es que todos los recursos que se han empleado, sean o no desechables, deben desecharse
en el sitio correspondiente y destinado para tal fin, para que no haya contagio por equipos ni por insumos utilizados previamente. Y los equipos de protección personal deben ser sustituidos si estos resultan incómodos, están sucios o están deteriorados. Y debe registrarse a todo el personal que ha ingresado en la sala donde hay pacientes que estén contagiados, a tal fin de hacerle seguimiento por si hay síntomas en ellos o síntomas en el personal. Nunca se debe hacer ningún procedimiento, incluso en la emergencia, sin tener el equipo apropiado de protección personal. Y bien importante, todas estas cosas estrafalarias que se han creado para los bebés, como son tapabocas especiales, tapabocas plásticos, caretas, no están aconsejadas en los niños pequeños. Antes se bajaba, no se consideraban menores de 2 años, ahora se ha subido la edad, incluso niños menores de 5 años, algunas instituciones no los recomiendan, pero en neonatos menos. Con respecto a la atención al nacer, debe haber anticipación cuando se sabe que una madre es COVID positivo. Entonces, hay que considerar todas las alternativas que se deben cubrir con esta madre. La conducta antenatal, sobre todo en el caso de los prematuros que tienen indicación de uso de corticosteroides para maduración pulmonar, debe seguirse porque al colocarlo sobre una balanza es más probable el beneficio en el neonato que la contraindicación que pueda tener la madre. Y no hay evidencia a favor de ningún tipo específico de nacimiento ni ningún tipo de anestesia en general. Y en escenarios de alta prevalencia de infección por COVID-19 se debe utilizar equipo de protección personal incluso sin saber el estatus COVID de la madre. El equipo debe colocarse en un lugar diferente al sitio de nacimiento y entrar al área de nacimiento ya con el equipamiento colocado. Y el equipamiento, las personas que van a acompañar, al recurso humano que van a acompañar a ese nacimiento, va a ser acorde al riesgo. Y si es un nacimiento de bajo riesgo, solamente basta con que entre o la matrona o un pediatra, no requiere un equipo especializado. Pero si es de alto riesgo, todo el equipo especializado debe estar en el área de nacimiento al momento del nacimiento. Y por supuesto, seguir las pautas de RCP Neonatal Universal publicadas en el 2020. ¿Dónde vamos a atender ese niño? Hay muchos escenarios. El escenario ideal desde el punto de vista de seguridad es una habitación individual con presión negativa y sin acompañantes con video acompañamiento. Es muy seguro. El problema es que no permite el apego familiar y el costo es muy elevado y por eso no es recomendado. Hoy día se recomienda escenarios que pueden no ser tan seguros o medianamente seguros, como por ejemplo la habitación común, que pudiera tener presión negativa o ser una sala de nacimientos para COVID específicamente, en donde puede haber una separación entre la madre y el niño de 2 metros y puede haber una barrera física entre la madre y donde se van a hacer los procedimientos en el niño, donde debe haber un número exacto de proveedores necesarios y un acompañante, pero que tiene que tener la prueba negativa para SARS-CoV-2. Eso es un escenario bastante seguro y permite el apego familiar y el costo es moderado. En áreas de escasos recursos, como suele suceder en Venezuela, pues el nacimiento se produce en salas comunes, pero debe existir un distanciamiento de 2 metros entre madre e hijo. Si no puede haber barreras físicas, pues se tolera, pero sí debe haber una distancia de 2 metros entre la madre y el hijo. Y de la misma manera debe haber el número limitado de proveedores y un acompañante que debe ser SARS-CoV negativo. Al momento del nacimiento, se inició, cuando empezó la pandemia, se negaba ese contacto piel con piel, pero hoy día se recomienda porque al colocarlo en una balanza es más probable el beneficio sobre el niño del apego piel con la madre, incluso la preservación de la temperatura más la parte emocional, y permite iniciar rápidamente la lactancia materna y centrar los cuidados en la familia. La única desventaja que tendría un escenario muy seguro es interferir con estos aspectos emocionales que son muy importantes. Entonces la recomendación hoy día de todas las instituciones, incluyendo la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, es que las madres y los neonatos tengan la opción de permanecer juntos en contacto piel con piel después del nacimiento y establecer la lactancia materna en la primera hora de vida, realizar la ligadura de cordón 1 o 3 minutos posterior al nacimiento en el neonato vigoroso y solamente cortar en forma temprana en el niño que necesita resucitación y retrasar el primer baño en las primeras 24 horas de vida. Igualmente,
como les comentaba, también hay escenarios para la atención del neonato, y así vemos que los neonatos de riesgo o que van a estar enfermos se van a colocar preferiblemente en áreas donde pueda haber una presión negativa, preferiblemente en una incubadora cerrada, con medidas de higiene, barreras de los cuidadores y proveedores, preferiblemente sin visitas presenciales o hacer videovisitas, porque es un neonato que está enfermo. Eso le ofrece seguridad. Sin embargo, se debe bajar un poco este tema de seguridad para permitir la entrada de los padres, y de hecho hoy día se recomienda el uso de burbujas familiares de tal manera que los padres permanezcan junto al bebé sin movilizarse en burbujas que están dentro de las terapias intensivas, en el caso de que el niño esté en terapia intensiva, e incluso pueden, si están asintomáticos, no utilizar el tapabocas para permitir el desarrollo mental y neurológico de ese neonato. Aquí vemos madres que son COVID positivas y sin embargo están ofreciendo lactancia. Aquí vemos una imagen muy bonita del hermanito haciendo una videovisita y la madre manteniendo el tapaboca mientras realiza cuidados cercanos al bebé o cuando lo está lactando, y mientras no le esté haciendo cuidados o lactando, mantiene una distancia de 2 metros. Y bien importante, pues el aseo de la piel de la madre y el aseo de las manos. En los neonatos sintomáticos leves, el manejo junto a la madre es lo ideal. En los severos sí puede requerir un aislamiento mayor, y siempre tratar de mantenerlos en incubadoras con todos los accesos cerrados, usar el equipo de protección personal. Los circuitos expiratorios preferiblemente deben tener filtros de absorción de partículas de alta eficiencia, que son los filtros EPA, succión de las líneas en línea de los tubos traqueales a través de circuitos cerrados para evitar la liberación de partículas, y limitar la manipulación de la vía aérea y de los circuitos ventilatorios. De hecho, una vez que un circuito ventilatorio se retira, debe ser eliminado en un dispositivo especial para tal fin. El soporte de la vía aérea, lo ideal es hacerlo entre 2 personas, sobre todo cuando se utiliza máscara, y pausar las compresiones torácicas cuando se vaya a intubar para evitar la emisión de partículas. La intubación debe ser realizada por la persona más experimentada para no tener tantos intentos y que sea bastante rápido de evitar la infección, por supuesto con el equipo de protección personal. Conectar el tubo traqueal a un dispositivo de ventilación a presión positiva, una bolsa resucitadora, por ejemplo, que tenga un filtro EPA preferiblemente, aunque lo ideal es la videolaringoscopia, pero sabemos que no es fácil conseguirla en nuestros escenarios. Siempre tratar de usar bajos volúmenes corrientes que emiten menos partículas, y evitar desconexiones innecesarias, y también aspiración de tubo traqueal en forma innecesaria o de vías aéreas en forma innecesaria. Y no se recomienda hasta ahora ninguna medicación terapéutica en recién nacidos, aunque hay publicaciones de experiencias aisladas. Aquí vemos el filtro EPA en este conectado en este caso a la bolsa resucitadora, tanto al tubo traqueal como a la válvula exhalatoria. En este caso va a permitir la protección doble del personal operante, y aquí lo vemos conectado a la válvula exhalatoria del tubo del ventilador. Eso va a permitir protección del personal que trabaja en la unidad. ¿Cómo vamos a evaluar el neonato? Con una reacción de cadena polimerasa por transcriptasa reversa, es el estándar de oro. El resultado de ella no debería tardar más de 48 horas, si no pierde gran parte de su utilidad, y se debe realizar en todo neonato cuya madre cursa con infección confirmada por SARS-CoV-2, y también en aquellos neonatos que tengan patología que se considere que sea sospechosa para COVID-19, sobre todo en los escenarios de alta prevalencia. ¿En qué momento se debe hacer? En el recientemente nacido, a las 24 horas de vida es lo ideal, no se debe realizar antes. En recién nacidos sintomáticos procedentes del hogar es mejor esperar 72 horas después de ingresado para realizar la prueba. Y si la PCR de la madre es negativa, no se debe realizar en el neonato. Si la prueba que se realiza en el neonato la primera vez es negativa, se debe realizar una prueba confirmatoria a las 48 horas. ¿Qué prioridades se deben dar en escenarios donde sean escasas las PCRs? Pues en aquellos neonatos con signos sugestivos de COVID-19 y en neonatos con exposición a COVID-19 que requieran un nivel de atención superior, o por ejemplo, que tengan mayor morbilidad y vayan a estar hospitalizados más de 48 horas. Las muestras en el neonato intubado, lo ideal es que sea un lavado bronquialveolar. En los no intubados, un hisopado orofaríngeo o nasofaríngeo, mejor aún los dos.
El hisopado rectal puede ser útil, pero no va a sustituir a los dos anteriores. Y eso se va a hacer solamente si tenemos disponibilidad elevada de pruebas. ¿Cómo se va a interpretar? Se considera un neonato COVID positivo con una sola prueba de PCR positiva, aunque debe ser también realizarse pruebas confirmatorias. Y en el caso de un neonato se considera COVID negativo si tiene 2 pruebas negativas separadas 24 o 48 horas entre ambas, específicamente en aquellos que tuvieron madre COVID positiva. Consideraciones especiales con las pruebas, pues hay pruebas que realizadas muy tempranas dan falsos positivos por contaminación en el parto del área y hay falsos negativos por escaso ARN viral inmediatamente después que el niño nace, él prolifera después. En neonatos asintomáticos en escenarios de alta prevalencia que deba egresar antes de cumplir 48 horas de vida, se recomienda hacer una prueba, aunque el niño egrese y después se le informe a sus familiares si hay la disponibilidad de hacer esto. Si el neonato tiene una madre confirmada para COVID y no puede realizarse la prueba, se debe considerar positivo. Las inmunoglobulinas contra COVID-19, disculpen, no son de utilidad para hacer diagnóstico. La famosa prueba rápida no se debe utilizar para diagnóstico, puede ser útil para seguimiento. Así, se pueden hacer 2 muestras de suero en la fase aguda y a los 14 a 30 días en casos que ya son confirmados por PCR para evaluar cómo ha seguido la enfermedad. Cuando tienen la IgM elevada con IgG negativa, persiste la enfermedad activa. Cuando la IgM va descendiendo y asciende la IgG, ya estamos hablando del inicio del periodo de convalescencia, y cuando desaparece la IgM y se estabiliza la IgG, ya hablamos de recuperación. ¿Cuándo interrumpimos el aislamiento entre la madre y el hijo? El escenario más seguro es en aquella madre afebril por 24 horas sin antipiréticos, que mejora de sus síntomas o tiene 10 días de haber aparecido los síntomas y 20 días si fueron muy severos, y que tenga 2 PCR negativas separadas 24 horas. Hay otras alternativas seguras, por ejemplo, en lugares donde hay baja disponibilidad de pruebas, una madre que tenga una sola prueba negativa, pero que esté igual afebril y sin síntomas en 10 días, o que haya tenido su inicio de síntomas hace 10 días, perdón. Y en los escenarios de disponibilidad muy escasa de pruebas, en aquellas madres afebriles que no tienen necesidad de antipiréticos, que mejoren los síntomas y cumpliendo las estrictas normas de higiene y de aislamiento por 14 días. Cuando egresamos a un neonato confirmado para COVID-19, el escenario más seguro es cuando tenga mejoría clínica y tenga 2 PCR negativas tomadas con 24 horas de diferencia. Si el niño estuvo muy enfermo, sobre todo desde el punto de vista respiratorio, también ayuda una mejoría radiológica, pero escenarios más realísticos por el déficit de pruebas, pues en aquellos neonatos que estén asintomáticos y tengan una PCR negativa. Si tenemos neonatos saludables en escenarios de bajos recursos, podemos no hacer la PCR, se egresa y se mantiene comunicada a la familia sobre los síntomas o en caso de que esté pendiente algún resultado de una PCR anterior. El seguimiento de estos neonatos, el neonato pues debe estar aislado al egresar por 14 días después del nacimiento, o en el caso del inicio de los síntomas, en el caso de los niños que no son recientemente nacidos. El seguimiento clínico tras el alta del recién nacido debe ser a las 2 semanas. Si ocurre algo en el interín de estas 2 semanas, va a ser evaluado antes. El seguimiento puede realizarse en forma no presencial si existe esta alternativa, y en aquellos recién nacidos asintomáticos en este periodo tienen que tener 14 días de aislamiento domiciliario. Y pues vemos cómo está el mundo, sabemos que esto no ha terminado y por más vacunación masiva que haya en el mundo todavía nos toca lidiar un tiempito con el COVID y tenemos que acostumbrarnos y saber manejar a nuestros pacientes y a nuestras comunidades vulnerables. Muchas gracias. Gracias a la doctora Castro por su presentación. Nos acompañará ahora el doctor Uniades Urbina. El doctor Uniades Urbina es intensivista infantil, médico cirujano egresado de la ilustre Universidad del Zulia, pediatra policultor e intensivista infantil egresado del Hospital JM de Los Ríos, doctor en ciencias médicas egresado de Luz, individuo de número de la Academia Nacional de Medicina.
El doctor Urbina nos hablará hoy acerca de RCP pediátrico en tiempos de COVID. Adelante, doctor Urbina, bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación y felicitaciones por este éxito. Yo acabo de ver 145 personas más o menos y os quiero felicitar hoy en nuestro día del médico venezolano, los médicos honestos, trabajadores formados en las universidades nacionales de Venezuela, para que no nos caigamos a coba. Ajá, ahora esto. Bueno, quiero, mientras tanto, arranca ahí va. La conferencia, saludar a nuestro querido amigo Jesús Villarruel, nuestro epónimo 2021, y pues felicidades en este primer homenaje de este año que comienza en su año jubilar. Vamos a hablar un poco sobre la reanimación cardiopulmonar en tiempos de COVID, que hay algunos cambios importantes que debemos tener presentes. Recordar que en la cadena de supervivencia pediátrica comenzamos siempre con la primera eslabón, que es la prevención, dado por el niño en el asiento con los 3 puntos de sujeción del cinturón de seguridad. Luego viene el segundo eslabón, que es comprima rápido, comprima fuerte, llame, estabilice, llame, traslade y monitoree. Y actualmente hay que incluir entre la prevención y el inicio de la reanimación cardiopulmonar, tenemos que comenzar con poner una mascarilla, tanto a usted como reanimador, como a la persona que va a ser reanimada, para protecciones contra el COVID. Actualmente las nuevas normas te dicen a uno que ya tenemos las aplicaciones por teléfonos inteligentes, cuestión de que usted pueda, ante la presencia de un paciente con parada cardiorrespiratoria, si no está en un medio hospitalario, a través de una aplicación usted puede, le van dando indicaciones, e incluso ya están llegando los desfibriladores externos automáticos a través de los drones. Para hacer un poco más sencilla la enseñanza de la RCP, actualmente para RCP pediátrica se clasifican solamente en 3 grandes grupos: los lactantes, que va del nacimiento al año de edad; niños, que va desde del año de edad hasta la aparición de los primeros caracteres sexuales; y adolescentes al iniciar la pubertad, y ya a partir de allí se califican como adultos. Esto es para efectos de reanimación cardiopulmonar, para simplificar todas las edades que tenemos en la parte pediátrica. Todos sabemos, todos hemos oído o todos hemos vivido de alguna otra forma alguna parada cardiorrespiratoria. No es más que el cese brusco, inesperado y potencialmente reversible de la respiración y circulación espontánea de un paciente que nos hacíamos esperar, sobre todo en pediatría, que esto iba a suceder. Recordar siempre la fisiopatología de la parada cardiorrespiratoria. En 5 a 7 segundos se pierde la conciencia, en 10 segundos se agotan las reservas de oxígeno y en 14 segundos ya no hay glucosa. Entonces, tener pendiente que tenemos 14 segundos de los primeros 7 minutos para suplir eso que le está faltando por la parada cardiorrespiratoria. En 20 segundos ya podemos tener un electroencefalograma plano, sin hablar de muerte cerebral. A los 40 segundos se agota el ATP. El ATP, le digo yo a mis alumnos, que es como el piloto de las cocinas a gas. A lo que se acaba el ATP no hay forma de prender esa célula está muerta. A los 6 minutos ya puede haber una acidosis metabólica comprobable, y a partir del minuto 7º empiezan daños estructurales irreversibles, que comienzan con los núcleos del puente de la base, luego riñón, pulmón, corazón y así sucesivamente. Entonces tenemos 7 minutos cuando estamos presenciando un paro para hacer las cosas que tenemos que hacer y las que sabemos que no se deben hacer también. Entonces, fíjense ustedes cómo, a medida que va pasando los minutos, la posibilidad de supervivencia y de recuperación al 100% van haciendo cada vez menor. Recordar las 5H o las 6H y las 5T para el acrónimo, para que tengamos pendiente las causas probablemente reversibles de parada cardiorrespiratoria, tanto en pediátricos como en adultos mayores. Tenemos la hipoxemia, hipovolemia, hipotermia, hipoglicemia, hiperhipocalemia y la H de acidosis hipodihidrogenón. Y si usted trabaja en un hospital de mayor envergadura, tipo Pérez Carreño, hospital de niños, o cualquier otro hospital grande del interior, pensar en taponamiento cardíaco, en neumotoras a tensión, toxinas o venenos, sobre todo en los adolescentes por el asunto de las drogas, tromboembolismo y trauma. ¿Qué nos han enseñado siempre en RCP? Primero, la seguridad, tanto para el personal que va a atender al paciente en paro, como para el paciente que va a ser reanimado. Luego vienen las 3 letras que actualmente están en boga, la C, la A y la B: circulación, vía aérea y respiración.
En los tiempos de hay que utilizar las medidas estándar, que ya Chefa las habló muy bien. Hay que hacer estos procedimientos en los medios hospitalarios en áreas de aislamiento, cuando vamos a hacer la parada, a reanimar a un paciente en parada cardiorrespiratoria, limitar el número de proveedores. Aquí es donde más se está en cuenta que los mirones son de palo. Si usted no va a trabajar con el paciente en paro, usted no debe estar en esa sala para prevenir que usted pueda ser contaminado, y la sala debe limpiarse antes, por supuesto, y después del procedimiento. En cuanto a las maniobras, sabemos que se mantiene evaluar la conciencia, colocar al paciente en superficie plana y dura, si está en un medio hospitalario en una camilla o una tabla de paro, verificar si hay respiración o no, chequear el pulso, no olvidar los pulsos que son importantes, sobre todo si usted es médico o cualquier otro personal de salud. Y actualmente se debe colocar, usted debe andar evidentemente con una mascarilla y su equipo de protección especial en el hospital, pero si está en la calle también debe tener mascarilla, y el paciente a quien usted va a reanimar también debe tener una mascarilla, y si no, usted le pone un lienzo, un trapo, para evitar que con los movimientos que usted va a hacer, ese paciente pueda toser y pueda producir un aerosol y usted pueda ser contaminado. Entonces, evidentemente, la antigua maniobra de oír y sentir para saber si hay respiración en ese paciente, actualmente no se debe hacer. Estos son modificaciones temporales con esta pandemia. Entonces se debe iniciar solamente con compresiones rápidas y efectivas. Hay que analizar el ritmo si se puede, si está en un medio hospitalario, y debe mantener siempre su equipo de protección individual. Las mascarillas deben ser usadas tipo N95 o FFP2 si las tiene, si viene de Europa o está en Europa, y debe utilizarlas para entrar y salir de la habitación. Y evidentemente las N95 son aquellas mascarillas que mayor protegen en relación a las mascarillas quirúrgicas. Hay que reducir la exposición del proveedor o del reanimador al COVID, dar prioridad a aquellas maniobras de oxigenación y ventilación con menor riesgo de aerosolización, considerar la conveniencia, no como siempre, de continuar o no las maniobras de RCP en caso que el tiempo haya pasado o el paciente venga de afuera y tenga muchísimo más de 7 minutos al llegar al hospital. Y por supuesto hay que enseñar la reanimación cardiopulmonar a los transeúntes, a la gente de a pie, para que también ayuden con esas 3 letras a salvar vidas. No debemos olvidar el chequeo de los pulsos, sobre todo nosotros, personal de salud. Si usted tarda, eso sí, más de 10 segundos en conseguir un pulso por el susto, porque no lo consigo, no sabe, evidentemente salse ese paso y el paciente le va a decir que está morado, que no responde, ese paciente te paro. Se mantiene la compresión torácica en los lactantes y niños de 100 a 120 por minuto, con una relación, si hay 2 personas haciendo la reanimación, 15 a 2, y si está solo o con un paciente por encima de la edad de la adolescencia, va a ser 30 a 2 la relación compresión-ventilación. ¿Dónde se hace? Sigue haciéndose, evidentemente tengo que cubrir la boca del paciente. Como no voy a hacer boca a boca ni ventilación con mascarilla, no, probablemente yo sigo haciendo en la línea medio external, inmediatamente por debajo de la línea intermamaria. Ahí voy a colocar los 2 pulgares, que es la maniobra ideal en los recién nacidos y lactantes. Si usted tiene impedimento de hacerlo con las 2 manos porque el paciente es muy grande o sus manos son muy pequeñas, usted sigue utilizando la línea media external inmediatamente por debajo de la línea intermamaria, con los 2 dedos de manera perpendicular sobre el plano del paciente. En los más grandes, a partir de la edad, ya se hace con 1 o con 2 manos, con el 90 grados sobre el paciente. Se usa también línea media external, inmediatamente por debajo de la línea intermamaria. Siempre se hace con el talón de la mano o región hipotenar. Nunca los dedos del reanimador deben tocar la piel del paciente. Actualmente, que mucha gente se está enterándose que se hacía ventilación prona, eso no es una técnica nueva, es una técnica muy antigua. Intubamos a los pacientes en quirófano o en terapia intensiva con el paciente, le van a hacer alguna intervención, sobre todo de fosa posterior o abordaje de columna posterior, pero si el paciente está siendo ventilado o está en posición prona durante la maniobra de reanimación cardiopulmonar, porque él estaba en esa posición por el COVID, pues hay que aprender a hacer las maniobras de reanimación también en posición prona. Se hace en la línea media de la columna, de la cara posterior, por supuesto, y a nivel del ángulo de la línea que pasa en el ángulo de las escápulas. Ahí usted va a poner igual codos extendidos, región hipotenar, 90 grados sobre el paciente con codos extendidos para hacer. En cuanto a la letra, eso fue la letra C. La letra A, que es posicionamiento de la vía aérea, hay también que posicionar la vía aérea, pero recuerden siempre, para abrirla debe mantener a ese paciente con una mascarilla o con
un trapo, un lienzo para evitar que usted pueda ser contaminado. Evidentemente, antes que se hacía las dos ventilaciones de rescate están prohibidas actualmente para evitar la contaminación en el paciente, en la persona que está reanimando al paciente. Deberíamos, el paciente que esté solicitando por su clínica una intubación, hacer una intubación inmediatamente, sobre todo aquellos que están en insuficiencia respiratoria, y deberían descartarse o no, o en caso de no ser necesaria, las cánulas de alto flujo porque producen mucho aerosol y pueden contaminar a todo el personal. La técnica de la CLAE que venimos aprendiendo y hemos aprendido a través del tiempo, actualmente no está en desuso por la condición de pandemia. Esta es la forma como se debe fijar la mascarilla para poder hacer la ventilación si hace falta mientras intubamos al paciente. Como dijo Chefa, se deben utilizar los filtros HEPA, que son filtros de alta eficiencia para atrapar el virus. Estos filtros atrapan las partículas mayores de 0,3 micromicras, pero fíjense ustedes que el virus del COVID, tanto el MERS como el SARS, tienen tamaño mucho más chiquito, 0,06. Entonces, ¿por qué se recomienda? Porque a medida que el flujo va pasando, las partículas virales o los virus van haciendo choque con las paredes y de esta forma el filtro HEPA puede atrapar el virus. Aunque usted no lo crea, en el hospital de niños tenemos filtros HEPA para los pacientes que están ameritando actualmente intubación endotraqueal. Eso es un punto a favor del gobierno. Cuando usted va a hacer, fíjense usted, la ventilación manual, cómo se liberan todas las partículas en el paciente y lo pueden contaminar a usted. Por eso es imprescindible que si usted va a utilizar, porque el paciente lo amerita, cánulas de alto flujo, además póngale un tapaboca sobre las cánulas de alto flujo. Se recomienda actualmente intubar directamente pacientes con sospecha con coronavirus, o intubar con el tubo traqueal, con balón, porque el balón va a sellar espacio que queda entre el tubo y la tráquea y va a evitar que el paciente cuando tosa o se le haga una aspiración, esas secreciones lo contaminen usted. Entonces, actualmente la indicación es intubar a los pacientes con COVID o sospecha COVID con los tubos endotraqueales con balón. Se recomienda, como bien lo dijo Chefa, el videolaringoscopio, para así usted no tiene que acercarse al paciente, sino que puede ir guiando el tubo a través de la pantalla. Lastimosamente, en el momento que se pudo comprar, me dijeron que yo estaba loco y hoy día, y no lo compraron en el hospital de niños, y hoy día, fíjense ustedes lo útil que es eso. Usted tiene que inventarse cómo protegerse, puede ser con una pantalla, además de su equipo de protección individual, puede ser con el mismo papel Invoplas, como se hacen en muchos comercios, pero es una forma de que usted pueda protegerse. Y se están utilizando incluso de las incubadoras que ya no están en uso, se está utilizando en la cúpula de fiberglass de la incubadora para que usted se proteja y evite la aerosolización. Mucha gente piensa que por utilizar esas máscaras faciales o el face shield están protegidos. Fíjense ustedes cómo una persona que le hable, le estornuda, le tose, le silba, le habla en voz alta, cómo salen las partículas y pueden ingresar a través de su vía aérea en los bordes. Por eso debe mantener, fíjense ustedes, aquí está demostrado muy bien cómo las partículas de una persona que no tenga la mascarilla adecuada ni los lentes puede contaminarse aún tenga el face shield. Entonces usted va a utilizar el face shield, pero debe mantener, por lo menos en medio hospitalario, las mascarillas, y si tiene además los lentes es mucho mejor para usted. La desfibrilación, evidentemente, cuando el paciente le corresponda, porque tiene alguna fibrilación, alguna taquicardia supraventricular que sin pulso que amerite desfibrilación, también tenemos que aprender a hacerlo si el paciente está en ventilación prona o en posición prona porque su condición lo amerite. Uno, además de aprender a hacer reanimación cardiopulmonar, las maniobras básicas, tiene que aprender a hacer la desfibrilación con el paciente en esa posición. Se sigue, por supuesto, recomendando la verificación del CO2 exhalado, bien sea por el capnógrafo o por el filtro que se coloca entre el tubo traqueal y el paciente para ver si ese paciente está produciendo CO2. Quiere decir que la persona que está haciendo la maniobra de compresión lo está haciendo bien al ritmo adecuado y la profundidad adecuada, y además puede utilizarse a partir del paciente que tenga 2 kilos de edad. Los medicamentos en IRC pediátrico no han cambiado. Toda esa lista que ven ahí, de la cual solamente la adrenalina tiene indicación 1A, definitivamente para salvar la vida del paciente. Todos los demás medicamentos van a depender de la condición del paciente, eso es como el 0800.
algunas condiciones aplica. Entonces recuerden, solamente la adrenalina, tanto en adultos como pediátricos, es la única droga de indicación 1A. Posterior al RCP, por supuesto, hay que desechar y limpiar todo el equipo que se utilizó, el ambiente donde se hizo la RCP, y hay que quitarse el equipo de protección individual. Hay que aprender a ponérselo y sobre todo a quitárselo. La mayor cantidad de médicos que se han contaminado es en el momento de quitarse el equipo de protección individual, porque piensan que ya vieron al paciente, que ya terminaron. En el momento de la quitada es donde vienen las contaminaciones y las infecciones en nuestro paciente. Hashtag concluye RCP, utilice las medidas de protección estándar. No hay ninguna justificación de que usted tenga que atender a un paciente que esté en parada cardiorrespiratorio y usted no tenga un equipo de protección, porque usted va a exponer su vida, va a exponer a su familia cuando vuelva a casa, porque entonces no hay agua, no hay equipo. Entonces usted debe utilizar siempre las medidas de protección estándar. Recuerden, comprima rápido, comprima fuerte, hay que minimizar las interrupciones. Si usted está solo, con un paciente adulto, 30-2 es la recomendación, 30 compresiones, 2 ventilaciones. Si está acompañado, en caso de un niño, dos proveedores, 15-2. La compresión torácica son 100 a 120 veces por minuto. El desfibrilador externo automático lo hablamos otro día. Recordar que las dosis de epinefrina no están recomendadas, porque si usted empieza a querer hidratar al paciente con epinefrina, cuando ese paciente salga del paro, si es que sale, a pesar de usted, esa epinefrina va a circular y puede hacer un infarto al miocardio por vasoconstricción de arterias coronarias. El tubo traqueal actualmente se utiliza con balón en los casos de pandemia. Se recomienda el CO2 exhalado medirlo. El acceso intraóseo sigue siendo definitivamente útil para salvar la vida. Descartar de forma adecuada el equipo de protección personal y recordar, utilicen las normas de protección estándar. Recuerden, la vacuna somos todos. Si usted no se protege, usted tampoco ayuda a proteger a los demás. Les recuerdo, este es nuestro congreso o el congreso de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, 20 al 24 de septiembre, si no decide la nueva junta otra fecha, pero por lo pronto es esta. Y quiero felicitar nuevamente al doctor Jesús Villarroel, que además de epónimo, es el papá de Otto Barbie del Hospital de Niños, la doctora Ciroye Villarroel. Y quiero, en estos minutos, porque apenas me llevé 16, saludar con mucho cariño a nuestra amiga y querida Otto Barbie Jacqueline Alvarado, quien está presente desde los Estados Unidos, el doctor Anselmo Campos desde Chile, María Luisa Susarini desde Estados Unidos y Marilena Herrera de Pajé, que está desde España. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor Urbina, por esta excelente presentación. A continuación,